Bueno, en tiempo eleccionario siempre nos dejamos unos minutos para hablar de política. Edgardo Moreno está con nosotros, periodista de La Voz del Interior, gerente de Radio Mitre. Qué trabajo, ¿no? Bastante. En el mundo periodístico, todo este tramo y hasta el 12 de mayo y después con las elecciones generales. Así es, Cruz. Y bueno, y prácticamente la mirada sobre la realidad política es ir haciendo el seguimiento de los bloques más nítidos que se perfilan. ¿Hay ya nítidos bloques? Y hay dos nítidos. Ajá. Y uno que está ahí difuso. Difuso, pero sí, con fuerza igual. Exacto. Fíjate vos que a principios de esta semana que pasó, hubo una fotografía, ¿no?, de cómo se están moviendo esos bloques políticos, que fue una oportunidad de la cena del CIPEC. El CIPEC es una ONG al estilo de Poder Ciudadano, digamos, destinada al estudio de políticas públicas, que anualmente hace una convocatoria muy amplia de empresarios, jueces, periodistas, políticos de los diferentes partidos, legisladores. Estaba lo que Durán Barba diría el círculo rojo. ¿Y a quién se invita? ¿O quiénes van? ¿O todo el mundo trata de ir? Me parece que es bastante restrictiva la invitación, sí, pero son 1.300 personas, una cena grande, se hizo en uno de los salones rural, y lo invitaron al presidente, que dio un discurso ahí, Macri. Un discurso de un tono distinto al que venía, es como que hizo un giro del énfasis ese casi enojado que traía desde la apertura de sesiones del 1 de marzo. En este caso fue enfático, pero con un tono un poco más persuasivo. Le estaba hablando a un auditorio bastante crítico, o con la posibilidad de una mirada crítica de su gestión, intentando persuadirlos de los avances que a su juicio ha logrado el gobierno. Enumeró algunos ejemplos: la política energética, la política de obras públicas, la lucha contra el narcotráfico, alguna mejora en la calidad educativa. Pero sobre todo inició el discurso, y esto fue una fotografía de cómo está el bloque de Macri, con una descripción muy dura de la realidad económica. Dijo, citando unas palabras de Arturo Frondizi, mencionó a Frondizi, a Alfonsín y a Perón, en diagnósticos que hicieron en diferentes momentos muy parecidos del problema de la inflación. Recordó que en los últimos 77 años el promedio de inflación ha sido altísimo en la Argentina y hemos tenido además hiperinflaciones, un momento donde se descontroló totalmente el aumento de los precios, donde hemos tenido de manera constante déficit fiscal, donde hemos tenido 8 veces cesaciones de pago, es decir, el país se declara en quiebra y desconoce la deuda externa. El último default de todos, el que recordamos de principios de este siglo, fue el más grande de la historia del mundo, en volúmenes, ¿no?, económicos. Ese dato tan duro que trajo Macri a la memoria y esa alusión de soslayo que hizo a las hiperinflaciones es como que le sacó un velo a la campaña. A mi juicio, en mi interpretación, lo que quiso hacer el presidente es empezar a hablar en un tono bastante crudo de la realidad económica, diciendo que efectivamente, si el país se equivoca en las decisiones que tomen las elecciones de este año, no está lejano el riesgo de una hiperinflación, de que podríamos volver a pasar por cosas terribles que ya hemos pasado. Recordemos la hiperinflación a finales del gobierno de Alfonsín. Menem también tuvo la suya antes de poder instrumentar la convertibilidad. Esa mención que hizo Macri del riesgo de una hiperinflación es la primera vez que aparece tan crudamente, y me parece que esto tiene que ver con el diagnóstico que está haciendo el gobierno. Sincerar ante la sociedad que si hay un voto de regreso al pasado, y el regreso al pasado es Cristina, el riesgo de una hiperinflación es real, es posible. No es que es solamente una lucubración teórica o un dato para asustar. Es la forma en la cual se está desarrollando. Algo de transparencia en la manera de hablar que se le viene exigiendo también, ¿no? Claro, probablemente una de las críticas que se le puede hacer a Macri es que este diagnóstico tan dramático que hizo de la economía, el gobierno lo tenía cuando asumió en el 2015 y no lo quiso hacer. No lo quiso hacer en ese momento con la idea de no contagiar un mal humor social o una situación de pesimismo social. O inversiones foráneas también, posibles inversiones o gente que quisiera venir al país. Para no asustar, y en el plan de optimismo y buenas ondas que en ese momento le sugerían... bailecito y demás también, ¿no? Exacto. Sí. No sinceró esta situación dramática. Por el contrario, no solo que no la sinceró, sino que además subestimó el tamaño del problema, porque dijo que la inflación era un problema que se podía resolver en un semestre, en 6 meses. Y efectivamente no es un problema que se puede resolver tan rápidamente, si no el país no hubiese tenido lo que el mismo Macri está diciendo que ha padecido en las últimas décadas.
Pero estaba ahí presente un referente de otro bloque político, que era Roberto Labaña. Había alguna expectativa, porque estaban los dos juntos ahí, mesa de por medio. Sí. Labaña en su momento apareció en los primeros meses del año como una alternativa de ese tercer bloque difuso, que no es ni seguidor de Macri ni seguidor de Cristina, y que podría posicionarse competitivamente para la elección, pero tuvo 2 o 3 gestos durante la semana que pasó que hacen dudar respecto de si va a llegar finalmente en esa posición a las elecciones. Lo primero que hizo fue tomar mucha distancia de Massa. Dijo, no, somos proyectos absolutamente distintos. Digamos, una declaración tan tajante hace dudar de si tiene regreso después eso para volver a rearmarse. Si cuando alguno de los dos se siente a negociar, sí se van a admitir mutuamente. Sí, deja de ser tan federal esa alternativa, ¿no? Exacto. Que se estaba armando. Y además deja la duda de cuál sería el armado de Labaña en la provincia de Buenos Aires, si Massa no está. Y el otro dato que dijo es que él volvió a reiterar que no quiere las PASO, no quiere primarias. Sí, sí. Él quiere ser un candidato del consenso. Sí, que ya viene advirtiéndolo. Y lo viene diciendo, quiere ser el candidato del consenso e incluso con un armado por afuera de Alternativa Federal en alianza con el socialismo santafesino, con Margarita Stolbizer. Y esto es un problema para el peronismo federal, que ya lo dijimos, necesita que efectivamente las PASO se realicen para que no se parta ese espacio. Porque si no, no se resuelve esa puja. ¿No le daría más fuerza, digo, que vaya a unas internas, que vaya a unas PASO y que sea electo y bueno, y a partir de allí un nuevo armado y más fuerte? La clave va a ser lo que le diga Schiaretti la noche del 12 de mayo. Eso se comentaba en las mesas. Porque quien ejerce la representación informal del grupo de gobernadores que integra Alternativa Federal es Schiaretti, es el gobernador de la provincia más fuerte demográficamente y políticamente hablando de ese grupo, y si obtiene el 12 de mayo un triunfo como amplio, se prevé con alguna amplitud, a menos que se revierta esa tendencia en el tiempo que falta para la elección, su palabra va a ser dirimente dentro del armado del peronismo federal. Y yo creo que ese momento del diálogo Schiaretti-Labaña va a ser el momento en el cual o cuaja o no la candidatura de Roberto Labaña. Si no cuaja, se va haciendo daño, porque durante todo este tiempo el peronismo federal estuvo mirando esa alternativa que si finalmente no se concreta se va a debilitar como bloque político. Bueno, y hablabas de un tercer bloque. Cristina, que no estaba, Cristina nunca va. Digamos, ella no estaba. Pero estaba. Pero estaba. Sí, claro. Sí, porque... ¿Y de qué manera? Porque tampoco estaban sus aliados físicamente. Creo que yo lo vi a Filmus únicamente por ahí, pero estaba en el comentario de todos los que estaban haciendo una evaluación del escenario político, porque la posibilidad de que efectivamente gane ha empezado a ser en las encuestas más que una hipótesis, es una probabilidad. Esto es lo que también está midiendo el gobierno en sus encuestas. Es cierto que estamos todavía lejos de la elección, todavía falta la inscripción de las candidaturas, las primarias, la primera vuelta y eventualmente el balotaje. Sí. Pero por primera vez las encuestas muestran una tendencia sostenida de recuperación de Cristina. También muestran que tiene un techo muy bajo, o sea que ese techo es un techo bajo e inexpugnable, que no lo puede perforar. Tiene un piso muy alto y un techo muy bajo en su caudal electoral. ¿Qué es lo que está haciendo Cristina? Bueno, eludiendo sus complicaciones judiciales. Y esto sí un factor muy fuerte que tiene en contra. Nuevamente el pedido para viajar, para ver a su hija Florencia, cada vez se le hace más difícil explicar al kirchnerismo qué es lo que hizo con Florencia Kirchner, que no la haya profugado bajo la excusa de una situación de salud. Sí, sí. Y lo que tiene a favor, digamos, o que opera en favor del plan de Cristina es obviamente la situación económica, donde ahí el gobierno sí obtuvo al término de una semana algo que equilibró sus perspectivas. El dólar estuvo más tranquilo en la semana que concluyó, pero también hubo 2 declaraciones del Fondo Monetario. La primera fue a fines de la semana pasada, una declaración un tanto confusa, donde reconocía los avances del plan económico argentino en el control del déficit, pero también advertía sobre las dificultades para controlar la inflación. Y con el viaje de Duhovne y Sandleris a Washington,
y una nueva reunión con los técnicos del fondo, hubo una declaración de Christine Lagarde mucho más contundente, donde está diciendo que ya hay una perspectiva cierta de recuperación de la economía argentina, algo que estaban esperando los mercados como para sentir que la economía argentina no está en un tembladeral. Eso operó obviamente a favor del gobierno, se le tranquiliza esa variable tan inquieta que es el dólar, que también es la que espiraliza con la inflación. De todos modos, todavía falta mucho tiempo para que eso sea una realidad. Y lo vamos a tener. Nosotros nos estamos yendo. Un placer escucharte. Informadísimos y a partir de ahora a divertirse con Andy Kuznetsov, que nos sigue. Vamos a ver a Andy. Claro. Gracias. Sí. Gracias Chao. a vos. Buena semana. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión.